En medio del desierto fronterizo, una caravana de rostros agotados avanzaba bajo el sol inclemente. Eran personas de todas las edades, madres sosteniendo bebés contra su pecho, ancianos apoyados en improvisados bastones, jóvenes cargando las pocas pertenencias que pudieron salvar de sus vidas anteriores. Unidos no por elección, sino por necesidad, estos peregrinos modernos compartían un mismo sueño: llegar al norte, donde la esperanza tenía nombre de futuro. Entre ellos destacaba una pequeña de 9 años, Lupita Esperanza, cuyos ojos contemplaban el horizonte con una serenidad impropia para su edad. Sus manos pequeñas se aferraban a una medalla desgastada de la Virgen de Guadalupe, último regalo de su abuela antes de partir al cielo. «Nunca la sueltes, mijita», le había dicho la anciana. «Ella siempre abre caminos donde parece no haberlos». Para Lupita, aquella medalla era más que metal. Era la presencia tangible de su abuela y la promesa de protección divina. La frontera se extendía ante ellos como una línea que dividía no solo territorios, sino destinos. De un lado quedaban las historias de violencia, de hogares destruidos, de amenazas cumplidas. Del otro, brillaba la posibilidad de comenzar de nuevo, de estudiar sin miedo, de vivir sin mirar constantemente sobre el hombro. Pero entre ambos mundos se levantaba un muro invisible más poderoso que cualquier barrera física: la incertidumbre. En el horizonte, nubes oscuras comenzaban a amontonarse, formando torres amenazantes que devoraban el azul del cielo. Miguel Ángel Fuentes, quien lideraba informalmente al grupo, observaba con preocupación creciente aquel frente climático. Como ex-ingeniero civil, reconocía los signos de una tormenta severa aproximándose, pero decidió callar sus temores. Estas familias ya habían enfrentado demasiadas tormentas en sus vidas como para asustarlas con una más. La tensión en la región fronteriza era palpable. Helicópteros de la patrulla fronteriza sobrevolaban ocasionalmente, recordándoles que eran vigilados, mientras reportes recientes hablaban de nuevas políticas más severas contra quienes intentaban cruzar. Algunos lugareños los evitaban como si llevaran una enfermedad contagiosa. Otros, los menos, les ofrecían agua o indicaciones susurradas. Cada mirada, cada gesto hacia ellos estaba cargado de política. Con Marisol Consuelo García caminaba protectoramente cerca de su hija Lupita, mientras Diego Armando Vázquez, un anciano profesor de 73 años, compartía historias antiguas para distraer a los niños del cansancio. Más adelante, Javier Navarro, un joven de 19 años con perpetuo ceño fruncido, vigilaba a su hermana Carmen de 16, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela en cualquier momento. Este pequeño núcleo se había convertido, tras semanas de camino, en una improvisada familia unida por la ruta y el destino. A pesar del viento que comenzaba a soplar con fuerza y las primeras gotas que anunciaban la tormenta, Miguel dio la orden de continuar. «Avanzaremos hasta encontrar refugio adecuado», sentenció, ignorando las miradas de duda. «No hay vuelta atrás, y detenernos aquí, en campo abierto, sería más peligroso». Mientras la caravana retomaba su andar contra el viento, Lupita levantó la vista al cielo ennegrecido y apretó su medalla con más fuerza. «¿Qué clase de madre soy?», pensó Marisol, llevando a mi hija hacia lo desconocido. Pero al mirar hacia atrás, solo vio el mismo camino de miedo del que huían. La tormenta desató su furia con una violencia que nadie había anticipado. El viento convertía las gotas de lluvia en proyectiles que golpeaban sin piedad los cuerpos ya maltrechos de los refugiados. Los relámpagos desgarraban el cielo, iluminando brevemente rostros contraídos por el miedo, mientras el rugido de los truenos ahogaba los gritos de madres llamando a hijos momentáneamente perdidos en la confusión. Miguel intentó desesperadamente contactar con las autoridades fronterizas mediante el celular de contrabando que guardaba para emergencias. «Sin señal», gritó frustrado, mientras el agua ya alcanzaba sus tobillos. El mensaje que finalmente logró enviar recibió una respuesta devastadora. Debido a las condiciones extremas, no habría equipos de rescate disponibles hasta que amainara la tormenta. Estaban completamente solos. El terreno, ya de por sí traicionero, se transformó rápidamente en una trampa mortal. El agua de la lluvia torrencial, incapaz de ser absorbida por la tierra reseca, comenzó a acumularse y correr en riadas que crecían por minuto. En menos de una hora, el grupo quedó atrapado en una especie de isla elevada, con corrientes cada vez más violentas cercándolos por todos lados. Los pocos árboles crujían amenazando con desplomarse bajo la fuerza del viento. «Debimos habernos detenido antes»,
gritó Javier directamente a la cara de Miguel, mientras protegía a su hermana Carmen con su cuerpo. Tu obstinación nos ha condenado a todos. Otros refugiados comenzaron a unirse a las recriminaciones, mientras Miguel, empapado y exhausto, intentaba mantener la calma. Basta, intervino Diego con una autoridad que sus 73 años imponían. Divididos somos más vulnerables que frente a cualquier tormenta. Marisol abrazaba a Lupita con fuerza, tratando de controlar su propio pánico. Desde que casi pierde a su hija en una inundación años atrás, el agua desatada despertaba en ella terrores profundos. Tranquila, mamá, susurró sorprendentemente Lupita, invirtiendo los papeles. La Virgencita nos cuida. Marisol asintió, incapaz de articular palabras, mientras observaba cómo el nivel del agua seguía subiendo inexorablemente. En un rincón relativamente resguardado, Javier intentaba en vano hacer funcionar su tableta protegida en una bolsa impermeable. Si pudiera acceder a los mapas topográficos, encontraríamos una ruta de escape, explicaba a Carmen mientras tecleaba frenéticamente. Cerca de ellos, Diego observaba el cielo con una concentración que parecía trascender la emergencia. Mi pueblo ha sobrevivido a estas tormentas durante siglos, comentó a nadie en particular. El agua habla para quien sabe escucharla. Un grito desgarrador atravesó el caos cuando parte del terreno cedió bajo los pies de una familia con 3 niños. La corriente los arrastró varios metros antes que pudieran aferrarse a un grupo de arbustos. Miguel y 2 hombres más formaron una cadena humana para rescatarlos, mientras el agua ya llegaba a la cintura de los adultos. Cuando finalmente lograron ponerlos a salvo, la expresión en el rostro de Miguel revelaba lo que todos empezaban a temer. El tiempo se agotaba. Al caer la noche, la situación empeoró dramáticamente. Los más vulnerables, niños y ancianos, comenzaron a mostrar señales de hipotermia. Sus labios azulados y temblores incontrolables eran señales claras del peligro que corrían. Carmen, utilizando conocimientos básicos de primeros auxilios, organizó un sistema de rotación donde los adultos más fuertes abrazaban a los más débiles para compartir calor corporal. No es suficiente, susurró a su hermano mientras frotaba las manos de un niño pequeño. Sin ayuda externa, no todos sobrevivirán hasta el amanecer. La oscuridad parecía completa cuando el último teléfono se quedó sin batería. Solo los relámpagos ocasionales revelaban el panorama desolador. El agua había cubierto ya casi toda la elevación donde se refugiaban, dejándoles apenas unos pocos metros cuadrados. Las pertenencias flotaban alrededor como símbolos de vidas interrumpidas. Miguel contempló los rostros que dependían de sus decisiones y, por primera vez desde que asumió el liderazgo de la caravana, se permitió un momento de absoluta desesperación. No había salida. Habían sobrevivido a la violencia, a la pobreza, a fronteras hostiles, solo para encontrar su fin en esta tierra de nadie, rechazados incluso por quienes debían rescatarlos. En medio de aquel panorama de desolación, todos estaban tan concentrados en su lucha por sobrevivir que apenas notaron el cambio en la pequeña Lupita. La niña, que minutos antes temblaba en brazos de su madre, ahora se había sentado con las piernas cruzadas sobre un pequeño montículo. Con los ojos cerrados y una expresión de profunda concentración, sostenía su medalla de la Virgen de Guadalupe con ambas manos, sus labios moviéndose en una silenciosa oración. Marisol fue la primera en percibir el cambio. ¿Lupita?, preguntó preocupada al ver a su hija tan quieta en medio del caos. La niña no respondió, completamente absorta en su comunicación silenciosa. Diego, atraído por la escena, se acercó con dificultad. «Déjala», aconsejó a Marisol con una suavidad cargada de sabiduría. Hay momentos en que los niños están más cerca del cielo que nosotros los adultos. Poco a poco, la actitud serena de la pequeña comenzó a llamar la atención. Una mujer se acercó y, sin decir palabra, se arrodilló junto a Lupita adoptando su misma postura. Luego un hombre, después otro niño. Carmen, sorprendiendo a su hermano, también se unió al improvisado círculo de oración. «¿Qué haces?», le recriminó Javier. «¿Crees que rezar detendrá la inundación?». Carmen le miró con una mezcla de desafío y serenidad. «No sé qué lo detendrá, pero sé que no está funcionando». Mientras más personas se sumaban a la silenciosa comunión, algo extraño comenzó a suceder. A través de la cortina de lluvia, que seguía cayendo implacable, una luminosidad tenue y difusa apareció en la distancia. «¡Luces!», gritó alguien con renovada esperanza.
Deben ser los equipos de rescate. Miguel entrecerró los ojos intentando confirmar, pero algo en aquella luz no correspondía con los faros de vehículos o linternas que esperaría ver. La luminosidad creció en intensidad y comenzó a moverse de forma que ningún vehículo podría explicar. No era constante como faros, ni parpadeante como señales de emergencia. Parecía pulsar, como si respirara, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo que resultaba extrañamente hipnótico. «Eso no es un rescate», murmuró Javier, por primera vez sin respuesta racional disponible. Entonces ocurrió algo que desafiaría para siempre la forma en que todos los presentes entenderían la realidad. Las densas nubes de tormenta, negras como tinta momentos antes, comenzaron a transformarse. Donde solo había habido oscuridad amenazante, ahora aparecían patrones de luz que se entrelazaban formando contornos reconocibles. «Miren el cielo», gritó Diego con voz quebrada por la emoción. Como respondiendo a un diseño invisible, las nubes se reorganizaban creando la inconfundible silueta de una mujer con manto estrellado y manos unidas en oración. Las reacciones fueron tan diversas como las personas que presenciaban el fenómeno. Algunos cayeron de rodillas inmediatamente, reconociendo sin duda la imagen de la Virgen de Guadalupe formándose en el cielo nocturno. Otros permanecieron paralizados, incapaces de procesar lo que veían. «Es un efecto atmosférico», intentó explicar Javier, aunque su voz carecía de la convicción habitual. «Las tormentas eléctricas pueden crear ilusiones ópticas cuando la luz». Su explicación se desvaneció ante la magnitud de lo que presenciaban, pero lo verdaderamente extraordinario estaba por suceder. Bajo aquella imagen celestial, las aguas turbulentas que momentos antes amenazaban con tragarse el último refugio del grupo, comenzaron a comportarse de manera imposible. Como obedeciendo a una orden silenciosa, las corrientes que circundaban la elevación donde se encontraban empezaron a retroceder. No de forma natural, como un reflujo de marea, sino separándose literalmente, creando un camino seco que se extendía desde su posición hacia terreno más elevado. «Como el mar rojo», susurró Diego, lágrimas mezclándose con la lluvia que ahora caía más suave, como en las antiguas escrituras. El anciano profesor, que había dedicado su vida a estudiar tanto la historia oficial como las tradiciones orales de su pueblo, reconocía en este momento el eco de miles de años de intervenciones divinas en momentos de máxima desesperación. Javier contemplaba el fenómeno con una expresión que transitaba entre la incredulidad científica y el asombro espiritual. Su mente analítica buscaba frenéticamente explicaciones dentro de los parámetros de la física, corrientes submarinas, configuraciones geológicas imprevistas, espejismos colectivos provocados por la hipotermia y el estrés extremo. Pero ninguna teoría podía explicar el perfecto pasillo que se abría ante ellos, ni la luz que ahora se derramaba desde la figura celestial, iluminando aquel camino imposible. «He escuchado historias así toda mi vida», comentó una anciana salvadoreña entre sollozos de gratitud. «Milagros de la morenita para los que ya no tienen esperanza. Pero nunca pensé que mis ojos verían algo semejante». A su lado, un joven que minutos antes se declaraba ateo, observaba la escena con la boca entreabierta. «No sé qué es esto», admitió, «pero no es natural. No hay explicación normal». Diego se acercó al límite donde comenzaba el camino seco. El agua permanecía vertical a ambos lados, como paredes transparentes que desafiaban toda ley física conocida. «En los relatos antiguos de mi pueblo», explicó con voz que mezclaba reverencia y esperanza, «la guadalupana siempre aparece cuando el final parece inevitable, no como premio a los perfectos, sino como socorro a los desamparados». Extendió una mano temblorosa para tocar la imposible muralla de agua, que permaneció firme como cristal solidificado. Un acalorado debate estalló entre el grupo. Miguel, pragmático a pesar del milagro ante sus ojos, urgía a aprovechar la oportunidad inmediatamente. «No sabemos cuánto durará esto. Si es nuestra salvación, debemos tomarla ahora». Otros, sin embargo, temían adentrarse en algo tan sobrenatural. «¿Y si es una trampa?», planteó alguien. «¿Y si nos ahogamos todos al entrar?». La indecisión se rompió cuando Lupita, que había permanecido en trance durante todo el fenómeno, finalmente abrió los ojos. Con la naturalidad de quien simplemente sigue instrucciones claras, la niña se puso de pie, tomó la mano de su madre y dio el primer paso hacia el camino imposible. «La Virgencita dice que no tengamos miedo»,
anunció con la sencillez de la infancia. Dice que el camino permanecerá abierto hasta que el último de nosotros esté a salvo. El primer paso de Lupita sobre aquel camino seco desencadenó un momento de suspensión colectiva. Cada respiración contenida, cada corazón latiendo en espera de confirmar el milagro o la tragedia. Cuando la pequeña avanzó con seguridad, seguida por Marisol que combinaba fe y terror maternal, una exhalación de asombro recorrió el grupo. Las paredes de agua a ambos lados permanecían como cristal líquido, vibrantes pero inmóviles, definiendo un pasillo de aproximadamente 3 metros de ancho que se extendía hacia terreno elevado. «Vamos», urgió Miguel, recuperando su autoridad. «Ayuden a los ancianos y niños. Formen una cadena. Nadie debe quedar atrás». La procesión comenzó con temor reverencial. Algunos caminaban rozando con sus dedos aquellas imposibles paredes acuáticas, comprobando una y otra vez la solidez de lo inexplicable. Diego avanzaba recitando antiguas oraciones en náhuatl, mientras las luces celestiales continuaban iluminando su camino desde la imagen formada en el cielo tormentoso. Con cada paso que daban sobre aquel corredor milagroso, la imagen luminosa en el cielo parecía hacerse más nítida, más presente. La lluvia había cesado completamente sobre ellos, aunque continuaba cayendo con fuerza, más allá de los límites de aquel extraño pasillo. «Es como si estuviéramos en una burbuja de protección», susurró Carmen a su escéptico hermano, quien por primera vez desde que iniciaron el viaje parecía quedarse sin argumentos. Mientras avanzaban, Marisol sostenía firmemente la mano de Lupita, incapaz de asimilar completamente lo que estaban viviendo. Su mente viajó inevitablemente a los eventos que las habían llevado hasta este momento impensable. Solo 3 meses atrás enseñaba a niños de primaria en un pequeño pueblo de Honduras, continuando valientemente la vida después del asesinato de su esposo, por negarse a pagar impuestos a las pandillas locales. La noche que hombres armados irrumpieron en casa de su vecina, supo que serían las siguientes. «Mami, la abuela me dijo en sueños que debíamos irnos», le había dicho Lupita la mañana siguiente. Inicialmente, Marisol atribuyó aquellas palabras al trauma de una niña que había perdido demasiado. Ahora, caminando por un sendero imposible, se preguntaba cuántas veces había desestimado la conexión especial de su hija con lo divino. Avanzando varios metros atrás, Miguel dirigía la procesión con eficiencia práctica, pero su mente estaba dividida entre el milagro presente y el dolor del pasado. Como ingeniero respetado en Guatemala, había creído en el progreso y las soluciones técnicas. Esa fe en el sistema se desmoronó cuando se negó a certificar proyectos gubernamentales defectuosos. La represalia fue rápida. Su esposa asesinada, su carrera destruida y su hijo mayor huyendo hacia Estados Unidos 2 años atrás. «Te encontraré, Alejandro», murmuraba mientras ayudaba a una anciana a mantener el equilibrio en aquel camino milagroso. Las últimas noticias de su hijo habían llegado 6 meses atrás desde Houston. Después, silencio. Diego avanzaba lentamente, sus piernas ancianas protestando con cada paso, pero su espíritu exultante ante lo que sus ojos contemplaban. Durante sus 4 décadas como profesor de historia y teología, había enseñado sobre milagros marianos a generaciones de estudiantes. Ahora, en el ocaso de su vida, se convertía en testigo directo de aquello que solo había conocido a través de textos y relatos. La historia siempre se repite, reflexionaba mientras admiraba las murallas líquidas, pero pocas veces nos permite presenciar sus momentos más sagrados. La transformación más visible ocurría en Javier, el joven universitario que había construido su identidad en torno al pensamiento racional. Caminaba en silencio, su rostro contraído en una batalla interna. Como prodigio tecnológico en El Salvador, había creído que la inteligencia y la educación serían su escudo contra la barbarie. Esa ilusión se destruyó cuando las pandillas intentaron reclutarlo para hackear sistemas bancarios. Su negativa puso precio a su cabeza y a la de su hermana Carmen. «Esto tiene que tener una explicación», murmuraba, aunque ya sin convicción, mientras Carmen caminaba a su lado sosteniendo firmemente su mano. «Javier», susurró Carmen con una suavidad inusual en su relación normalmente tensa. «A veces explicar es menos importante que experimentar». La joven de 16 años, que había presenciado horrores que ningún adolescente debería conocer, encontraba extrañamente reconfortante este imposible milagro. Desde que fuera atacada, un secreto que ocultaba incluso a su sobreprotector hermano, había perdido la capacidad de confiar.
Ahora, caminando entre aguas milagrosamente contenidas, sentía que algo dentro de ella comenzaba a sanar. A lo lejos, el zumbido de un helicóptero rompió brevemente la concentración del grupo. Un aparato de noticias locales sobrevolaba la zona afectada por la inundación, sus potentes focos barriendo el terreno en busca de víctimas o sucesos reportables. ¿Creen que puedan ver lo que está pasando?, preguntó alguien. Diego negó con la cabeza. Los milagros se revelan según quien tenga ojos para verlos. Para algunos será solo una historia de refugiados afortunados. Para nosotros, una prueba de que no caminamos solos. El helicóptero se alejó sin aparente reconocimiento de lo extraordinario que ocurría bajo sus hélices. Minutos después, las primeras noticias sobre la tormenta comenzaban a circular en cadenas locales. Refugiados atrapados en inundación fronteriza, posiblemente desaparecidos, titulaba un canal. Histeria colectiva reportada entre migrantes durante rescate, especulaba otro, citando fuentes anónimas que hablaban de alucinaciones compartidas causadas por hipotermia y estrés extremo. En el Centro de Monitoreo Climático Regional, la doctora Alejandra Medina fruncía el ceño ante las lecturas anómalas que aparecían en sus pantallas. Como meteoróloga especializada en fenómenos extremos, había seguido la tormenta desde su formación, anticipando correctamente su severidad. Sin embargo, los datos actuales no tenían sentido. Es como si hubiera una burbuja de estabilidad en medio del caos, comentó a su equipo mientras ajustaba los parámetros pensando en un error instrumental. Los satélites mostraban una perfecta forma circular donde las condiciones atmosféricas parecían inexplicablemente estables, justo en la zona más afectada por la inundación. Mientras tanto, la procesión de refugiados continuaba su avance por el corredor milagroso. Habían recorrido casi 1 kilómetro cuando divisaron su destino, una pequeña elevación coronada por una modesta iglesia rural, cuyas luces brillaban como faro en la oscuridad. La capilla de Santa María de Guadalupe, reconoció Diego. Un santuario fronterizo con siglos de historia, acogiendo a viajeros desesperados. El camino seco que se había abierto entre las aguas conducía directamente hacia la iglesia, como si hubiera sido diseñado con ese propósito específico. Los últimos 200 metros los recorrieron con renovada esperanza, aunque el cansancio hacía mella en sus cuerpos maltratados por días de viaje y horas de exposición a la tormenta. Cuando el último refugiado pisó tierra firme en la elevación de la iglesia, las paredes de agua colapsaron suavemente, volviendo a su estado natural, como si nunca hubiera ocurrido nada extraordinario. En la entrada de la modesta capilla, los esperaba una mujer de mediana edad con hábito religioso y expresión serena. «Bienvenidos a casa, peregrinos», saludó la hermana María Guadalupe Herrera, como si hubiera estado aguardando su llegada. «La Virgen me avisó que tendríamos visitantes especiales esta noche». Su naturalidad ante lo sobrenatural reconfortó al grupo más que cualquier explicación científica. «¿Cómo supo?», comenzó a preguntar Miguel, pero la religiosa simplemente sonrió y señaló hacia el pequeño campanario. «Las campanas sonaron solas hace 1 hora. Siempre lo hacen cuando nuestra madre prepara un milagro». Con eficiencia nacida de la práctica, la hermana María comenzó a organizar la asistencia a los recién llegados, priorizando a niños y ancianos. «El padre Tomás estará aquí pronto. Mientras tanto, hay ropa seca, alimentos calientes y un lugar seguro para todos». La iglesia, sencilla pero acogedora, pronto se llenó de refugiados exhaustos que comenzaban a procesar lo vivido. Algunos lloraban en silencio, otros relataban con creciente asombro los detalles del milagro. Arrodillada frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, Lupita parecía conversar silenciosamente, asintiendo ocasionalmente como quien recibe instrucciones importantes. El padre Tomás, un sacerdote de avanzada edad que llevaba décadas sirviendo en aquella frontera, escuchaba con atención cada testimonio sin mostrar incredulidad. «La guadalupana siempre ha sido madre de los desamparados», comentó después de oír a Diego relatar lo sucedido. «Desde que se apareció al indio Juan Diego en 1531, ha sido especialmente compasiva con los más vulnerables y olvidados». La noticia del grupo de refugiados milagrosamente rescatados comenzó a circular en la pequeña comunidad fronteriza. Algunos lugareños llegaron a la iglesia con donaciones y para conocer de primera mano lo ocurrido. Entre ellos, rostros escépticos y burlones se mezclaban con expresiones de genuina compasión y curiosidad espiritual. Las autoridades, sin embargo, brillaban por su ausencia. Esa noche, mientras la tormenta continuaba azotando la región,
Pero respetando inexplicablemente el perímetro de la pequeña iglesia, Lupita tuvo el primero de lo que sería una serie de sueños reveladores. En él, la Virgen le hablaba con la voz de su abuela, mostrándole imágenes del futuro y entregándole mensajes que la niña apenas comprendía, pero memorizaba fielmente. Al amanecer, la comunidad despertó con la noticia de que la capilla estaba rodeada por vehículos oficiales de la Guardia Fronteriza. Al mando de la operación, el coronel Ernesto Montero observaba la iglesia con expresión indescifrable. Sus órdenes eran claras. Todos los indocumentados debían ser procesados y, en su mayoría, deportados inmediatamente. Pero algo en los reportes sobre estos refugiados específicos había capturado su atención. Coronel, tenemos confirmación. Son aproximadamente 40 personas, la mayoría familias con niños, informó un subordinado. Ernesto asintió, su mente dividida entre el deber profesional y las historias que había escuchado sobre eventos inexplicables durante la tormenta. Como hijo de una madre que había cruzado ilegalmente décadas atrás, antes de regularizar su situación, el peso de la ironía no escapaba a su conciencia. La presencia de las autoridades creó inmediata tensión dentro de la iglesia. No pueden llevarnos después de lo que hemos vivido, protestó Miguel, preparándose para otro enfrentamiento. La hermana María, sin embargo, mantuvo la calma. Esta iglesia ha sido santuario durante siglos. Nadie entrará sin el permiso del padre Tomás. La comunidad local comenzó a dividirse visiblemente. Algunos apoyaban la actuación de las autoridades, argumentando preocupaciones sobre seguridad y recursos limitados. Otros, impactados por los consistentes testimonios sobre el milagro presenciado, formaron una cadena humana protectora alrededor de la pequeña iglesia. Si la Virgen los trajo hasta aquí, ¿quiénes somos nosotros para contradecirla?, argumentaba una anciana local mientras se unía firmemente a la cadena. En su laboratorio, la doctora Alejandra Medina contemplaba atónita las imágenes completas captadas por satélites meteorológicos durante la noche anterior. Las anomalías que inicialmente atribuyó a fallos instrumentales mostraban un patrón consistente con los testimonios que comenzaban a filtrarse. Una formación atmosférica inexplicable con forma reconociblemente humana, y un corredor donde las leyes de la meteorología parecían haberse suspendido temporalmente. «Esto no es posible», murmuró, sus convicciones científicas colisionando con la evidencia frente a sus ojos. Como científica respetada con publicaciones en las más prestigiosas revistas meteorológicas, sabía que su carrera podría verse comprometida si respaldaba públicamente algo tan inexplicable. Como nieta de una abuela profundamente devota de la guadalupana, reconocía en aquellas imágenes un eco de las historias que habían acunado su infancia. Mientras tanto, un joven periodista freelance llamado Raúl Ortega arribaba a la iglesia, atraído por rumores sobre el milagro fronterizo. Inicialmente escéptico y buscando una historia sensacionalista que revitalizara su carrera estancada, quedó impactado por la consistencia y sinceridad de los testimonios. No eran personas buscando atención mediática. De hecho, muchos preferían no ser fotografiados por temor a represalias o complicaciones migratorias. «No estoy pidiendo que crean en milagros», explicó Diego al periodista mientras compartían un café en un rincón de la iglesia. «Solo pido que escuchen con respeto lo que decenas de personas, de diferentes edades, nacionalidades y creencias, experimentamos simultáneamente». El anciano profesor, con la claridad de quien ha dedicado su vida a la educación, presentaba los hechos con precisión metodológica. Dentro de la iglesia, Javier enfrentaba su propia crisis epistemológica. El joven que había construido su identidad en torno al pensamiento lógico y el escepticismo científico no podía negar lo que sus propios sentidos habían registrado. Quizás existe un plano de comprensión que trasciende nuestros actuales modelos científicos. Reflexionaba en voz alta mientras ayudaba a organizar suministros. Carmen, notando la vulnerabilidad inusual en su hermano siempre seguro, aprovechó para compartir algo que había ocultado por meses. «He estado rezando en secreto desde que salimos de casa, Javier. No porque crea ciegamente, sino porque necesitaba esperanza cuando la lógica no ofrecía ninguna». Fuera de la iglesia, la tensión aumentaba. El coronel Ernesto, presionado por sus superiores para resolver rápidamente la situación, mantenía un perímetro vigilado, pero no había dado orden de entrar al templo. Sus años de experiencia le habían enseñado que la fuerza bruta rara vez resolvía situaciones complejas, especialmente cuando elementos religiosos estaban involucrados. Además,
Un detalle personal complicaba su posición. Su madre, antes de fallecer, había sido devota de la misma Virgen cuyo milagro ahora supuestamente protegía a estos refugiados. La doctora Alejandra, después de horas analizando los datos con su equipo, tomó una decisión profesionalmente arriesgada: presentar sus hallazgos completos, incluyendo las anomalías inexplicables. La ciencia progresa admitiendo lo que no podemos explicar, no negándolo, argumentó ante colegas escépticos. Sus análisis confirmaban que algo absolutamente fuera de los parámetros conocidos había ocurrido en aquel preciso lugar durante la tormenta. Dentro de la iglesia, Lupita había comenzado a compartir fragmentos de sus sueños con su madre y con Diego. La Virgencita dice que esto es solo el comienzo, explicaba con la naturalidad de quien comenta el clima. Dice que su manto está sobre nosotros, pero que debemos ser valientes porque vendrán pruebas difíciles. El anciano profesor escuchaba con particular atención, reconociendo patrones que coincidían con antiguas profecías marianas. Raúl, el periodista inicialmente escéptico, se encontraba cada vez más involucrado emocionalmente con la historia. Hijo de un periodista asesinado por exponer corrupción, había desarrollado un caparazón de cinismo como mecanismo de defensa. Ahora, ese caparazón se agrietaba ante la autenticidad del sufrimiento y la esperanza que presenciaba. Tras dudar largamente, decidió publicar un reportaje completo, combinando testimonios directos con las evidencias científicas de la doctora Alejandra que había conseguido. Mientras la historia comenzaba a circular en medios nacionales e internacionales, recibiendo tanto burlas como interés genuino, la tormenta que había desencadenado todo continuaba causando devastación en áreas cercanas. Sin embargo, reportes consistentes confirmaban un fenómeno inexplicable. Un perfecto círculo de aproximadamente 1 kilómetro alrededor de la pequeña iglesia permanecía completamente intacto, como si una burbuja invisible lo protegiera. Los milagros nunca son solo para quienes los experimentan directamente, explicaba el padre Tomás a los refugiados reunidos para una improvisada misa de agradecimiento. Son señales para todos, recordatorios de que la realidad es más vasta y misteriosa de lo que nuestras mentes limitadas pueden comprender. En una sala de conferencias en Ciudad de México, la doctora Alejandra Medina se enfrentaba al momento más definitorio de su carrera. Ante un panel internacional de científicos, meteorólogos y especialistas en fenómenos atmosféricos, presentaba las evidencias completas de lo que ya se conocía en círculos académicos como la anomalía guadalupana. Con profesionalismo que ocultaba su nerviosismo, la científica proyectó en pantalla gigante las imágenes satelitales procesadas con diversos filtros y análisis espectrales. Como pueden observar, explicaba señalando formaciones claramente visibles, las configuraciones atmosféricas durante el evento no corresponden con ningún patrón climático documentado en la historia de la meteorología moderna. Los algoritmos de reconocimiento confirman una estructura organizada que desafía las leyes físicas de formación de tormentas. La audiencia, compuesta tanto por escépticos como por científicos abiertos a lo inexplicable, observaba en silencio las imágenes que mostraban inequívocamente un patrón atmosférico con forma humanoide sobre el exacto lugar donde los refugiados reportaron haber visto a la Virgen. Más impactantes aún eran los datos sobre el corredor seco. Nuestros sensores confirman que durante aproximadamente 47 minutos, un área lineal de 3.2 metros de ancho y casi 1 kilómetro de longitud presentó ausencia total de precipitación y retroceso de aguas ya acumuladas, mientras zonas adyacentes registraban inundaciones severas. La doctora Alejandra hizo una pausa antes de concluir. No tengo explicación científica para este fenómeno. Como investigadora, mi deber es presentar los datos, incluso cuando contradicen nuestros paradigmas establecidos. Simultáneamente, el reportaje exhaustivo de Raúl Ortega se publicaba en un importante medio digital y rápidamente era replicado por agencias internacionales, con un enfoque que balanceaba testimonios humanos y evidencia científica. El artículo titulado «El Camino de Guadalupe, milagro fronterizo confirmado por ciencia», provocaba una explosión mediática sin precedentes. Las imágenes satelitales proporcionadas por la doctora Alejandra, combinadas con testimonios directos de los refugiados, convertían lo que podría haber sido descartado como superstición religiosa en un fenómeno que exigía seria consideración. En la pequeña iglesia fronteriza, ahora centro de atención mundial, la tensión alcanzaba su punto máximo. El coronel Ernesto Montero recibía órdenes explícitas de sus superiores:
desalojar el templo y procesar a todos los indocumentados inmediatamente, utilizando la fuerza si era necesario. La atención mediática está complicando la política migratoria en un año electoral, le explicaron fríamente. Necesitamos resolver esto antes que se convierta en un santuario permanente para cualquiera que invente historias de milagros. La iglesia estaba rodeada de fuerzas policiales por un lado y cientos de peregrinos, activistas y curiosos por otro. Algunos habían viajado miles de kilómetros tras conocer la historia. Entre la multitud, personas de diversas religiones y nacionalidades montaban guardia pacífica, determinados a proteger a quienes consideraban bendecidos por intervención divina. Dentro del templo, Miguel organizaba estratégicamente a los refugiados, preparándose para resistir pacíficamente. La hermana María y el padre Tomás habían declarado oficialmente la iglesia como santuario, invocando antiguas tradiciones católicas de asilo. Si entran por la fuerza a un lugar sagrado para llevarse a quienes la Virgen protegió personalmente, el mundo entero será testigo, advirtió la religiosa a las autoridades. El coronel Ernesto, visiblemente perturbado por el conflicto entre su deber profesional y su creciente duda moral, ordenó a sus hombres prepararse para entrar al templo. Mientras ajustaba su equipo, un movimiento en la entrada de la iglesia captó su atención. Lupita había salido sola y se dirigía directamente hacia él, con la misma serenidad sobrenatural que había mostrado durante la tormenta. «La Virgencita dice que tu mamá está orgullosa de ti», dijo la niña mirándolo directamente a los ojos cuando llegó frente a él. «Dice que tú también cruzaste un río peligroso cuando eras pequeño». El coronel quedó paralizado. Su historia personal de migración infantil no era de conocimiento público. Solo su madre fallecida y él conocían esos detalles específicos. Antes que el coronel pudiera responder, un destello de luz intensa iluminó brevemente el templo, visible a través de los vitrales y la puerta abierta. Varios oficiales y civiles jurarían después haber visto momentáneamente la silueta de una mujer con manto estrellado detrás de Lupita. El fenómeno, captado por decenas de cámaras de teléfonos y equipos periodísticos, duraría apenas segundos, pero sería analizado exhaustivamente en días posteriores. En Washington, funcionarios de alto nivel monitoreaban la situación con creciente preocupación. Lo que había comenzado como un simple operativo fronterizo se transformaba rápidamente en un incidente internacional con implicaciones diplomáticas, religiosas y humanitarias. La combinación de evidencia científica inexplicable y el fervor religioso despertado creaba una tormenta perfecta política. Necesitamos una solución que no nos haga parecer perseguidores religiosos ni que abra las puertas a una inmigración sin control, argumentaba un asesor presidencial. El coronel Ernesto, enfrentando el momento decisivo de su carrera y probablemente de su vida, miró alternadamente a la niña frente a él, a sus hombres esperando órdenes y a la multitud expectante. Su mano, que momentos antes descansaba cerca de su arma reglamentaria, se movió lentamente hacia el bolsillo interior de su uniforme. De allí extrajo algo que había mantenido oculto durante décadas de servicio. Una pequeña y desgastada medalla de la Virgen de Guadalupe, último regalo de su madre. «Bajen las armas», ordenó con voz firme que sorprendió incluso a él mismo. «Estoy invocando la cláusula humanitaria extraordinaria del Código Migratorio». Sus subordinados intercambiaron miradas confusas, mientras el coronel continuaba. «Estos refugiados quedan bajo protección especial pendiente de revisión de casos individuales. Nadie entrará a ese templo por la fuerza mientras yo esté al mando». La decisión del coronel Ernesto, transmitida en vivo por cadenas internacionales, marcaría un punto de inflexión histórico en la crisis. Por primera vez, un alto mando fronterizo invocaba públicamente una oscura cláusula legal diseñada para circunstancias excepcionalmente extraordinarias que justificaran consideración humanitaria especial, y lo hacía mientras sostenía abiertamente un símbolo religioso, desafiando la estricta separación entre fe y función pública. Las imágenes satelitales presentadas por la doctora Alejandra Medina provocaron un terremoto en comunidades científicas y religiosas por igual. En prestigiosas universidades se organizaron simposios interdisciplinarios donde físicos, teólogos, meteorólogos y expertos en diversos campos debatían apasionadamente sobre las implicaciones de lo ocurrido. «Estamos presenciando un caso que desafía los límites entre ciencia y fe», declaraba un respetado académico de Harvard. «Ya sea que lo consideremos un milagro divino o un fenómeno natural aún no comprendido,
Lo indiscutible es que ocurrió algo que nuestros actuales modelos científicos no pueden explicar. 2 semanas después del evento, una resolución especial fue emitida por el Departamento de Seguridad Nacional, citando circunstancias humanitarias extraordinarias y consideraciones de interés público excepcional. Se otorgaba permiso temporal de permanencia a todos los integrantes del grupo que había experimentado el fenómeno. Esta decisión no constituye un precedente para casos regulares de inmigración indocumentada, aclaraba el comunicado, sino un reconocimiento de la singularidad documentada de este caso específico. El obispo de la diócesis local, inicialmente cauto ante las noticias del supuesto milagro, visitó personalmente la pequeña iglesia tras revisar los testimonios y evidencias disponibles. En una emotiva ceremonia, escuchó personalmente a cada refugiado y oficialmente reconoció el evento como digno de estudio como posible intervención divina. Si bien este reconocimiento preliminar distaba de una declaración oficial de milagro por parte del Vaticano, proceso que típicamente toma décadas, legitimaba la experiencia de los refugiados ante la comunidad católica global. Para Javier, el joven que había construido su identidad en torno al pensamiento racional, las semanas posteriores representaron una profunda transformación personal. No abandono mi compromiso con la ciencia y la lógica, explicaba a Carmen mientras ambos ayudaban a organizar donaciones en la iglesia que se había convertido en su hogar temporal. Pero he tenido que aceptar que existen dimensiones de la realidad que escapan a nuestros actuales métodos de medición y comprensión. Eso no es anticientífico. De hecho, reconocer los límites del conocimiento actual es la esencia del verdadero espíritu científico. Una mañana particularmente significativa, Miguel recibió una llamada que había esperado durante años. Gracias a la red de contactos de la hermana María con organizaciones humanitarias, se había localizado a su hijo Alejandro en Houston. Está vivo, Miguel, le comunicó la religiosa con lágrimas de alegría, y viene en camino para reunirse contigo. El ex ingeniero, siempre contenido emocionalmente, se derrumbó en llanto liberador. Su decisión de liderar la caravana, motivada principalmente por la búsqueda de su hijo, culminaba de forma que él mismo había dejado de creer posible. La pequeña iglesia de Santa María de Guadalupe, anteriormente apenas conocida fuera de la comunidad local, se transformó rápidamente en centro de peregrinación internacional. Visitantes de diversos países y tradiciones religiosas llegaban diariamente, esperando horas para orar en el lugar del milagro y escuchar los testimonios de primera mano. La economía local, históricamente deprimida, experimentaba un auge inesperado. En una sencilla ceremonia privada, Lupita entregó su preciada medalla de la Virgen para que fuera colocada en un pequeño relicario dentro de la iglesia. Mi abuelita me dijo en sueños que ahora debe quedarse aquí, para que otros puedan recibir su bendición, explicó la niña con naturalidad. El padre Tomás, conmovido por el gesto, instaló el relicario de forma que los peregrinos pudieran tocar la medalla mientras oraban. Los objetos bendecidos por el contacto directo con lo divino adquieren un poder especial, explicó a los fieles, no por superstición, sino como conductos tangibles de gracia espiritual. Un oficial interno de migración reveló a Raúl que se estaba realizando una investigación sobre el abandono del grupo de refugiados durante la tormenta, cuando autoridades negaron asistencia a pesar de múltiples llamadas de emergencia. Las políticas de desaliento máximo nunca debieron incluir negar ayuda humanitaria básica, confesó la fuente. Como resultado, varios protocolos fueron revisados y algunos funcionarios suspendidos pendiente de investigación. La justicia poética no escapaba a quienes habían seguido el caso desde el principio. La doctora Alejandra, cuya valentía profesional al presentar datos que desafiaban paradigmas establecidos le había ganado tanto admiradores como detractores, anunció la creación de un nuevo centro interdisciplinario dedicado al estudio científico de fenómenos atmosféricos inexplicables. La ciencia avanza precisamente cuando nos atrevemos a investigar lo que parece imposible, declaró en la inauguración. Financiado por una fundación privada, el centro acogería a investigadores de diversas disciplinas y creencias, unidos por el compromiso con la integridad investigativa. La medalla de Lupita, ahora exhibida en la iglesia, comenzó a atraer reportes de sanaciones y experiencias espirituales intensas. Personas que la tocaban con verdadera fe informaban desde alivio de dolores crónicos hasta reconciliaciones familiares inesperadas. No es magia,
aclaraba siempre el padre Tomás, sino un recordatorio tangible de que lo divino continúa manifestándose en nuestro mundo materialista cuando abrimos nuestro corazón a lo trascendente. Un momento particularmente emotivo ocurrió cuando la comunidad local y los refugiados celebraron juntos la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Donde antes había existido desconfianza y división, ahora florecía una solidaridad improbable. Familias que meses atrás habían apoyado políticas anti-inmigración más duras compartían comida y risas con quienes ahora veían como protegidos especiales de la Virgen. Los milagros más importantes no son los físicos, reflexionaba Diego observando la celebración, sino los que ocurren en el corazón humano cuando las barreras artificiales entre nosotros y ellos se derrumban. 6 meses después del milagro que conmovió la frontera, Marisol contemplaba el atardecer desde el porche de la modesta casa que ahora compartía con Lupita en la comunidad cercana a la iglesia. Su hija jugaba despreocupadamente con niños locales, su risa cristalina elevándose en el aire como música que sanaba antiguas heridas. Inconscientemente, Marisol acariciaba su propia medalla de la Virgen, ahora colgada en su cuello desde que Lupita donara la suya al santuario. Los milagros nunca son el final de una historia, sino el comienzo de muchas, había explicado el padre Tomás en su homilía dominical. Sus palabras resonaban profundamente en quienes habían experimentado directamente la intervención divina aquella noche tormentosa. El verdadero milagro no había sido solamente el camino abierto entre las aguas, sino las transformaciones personales y colectivas desencadenadas por aquel evento extraordinario. La Virgen de Guadalupe, desde su primera aparición al indio Juan Diego en 1531, siempre había representado la especial predilección divina por los humildes y marginados, como explicaba Diego en las charlas que ahora ofrecía regularmente a peregrinos. Cuando la Madre de Dios eligió manifestarse en este continente, no lo hizo ante reyes o poderosos, sino ante un indígena sencillo. Y cuando decidió repetir su milagro en nuestros tiempos, eligió a refugiados desesperados, recordándonos que la dignidad humana no depende de papeles o fronteras. El impacto del milagro fronterizo había trascendido lo meramente religioso para influir en conversaciones políticas y sociales sobre migración. Mientras algunas voces intentaban instrumentalizar el evento para diversos fines ideológicos, su naturaleza profundamente humanitaria resistía simplificaciones. Como había escrito Raúl en su reportaje más reciente, más allá del debate sobre fe y ciencia, el milagro de Guadalupe nos confronta con una verdad incómoda: nuestra responsabilidad colectiva hacia aquellos que buscan refugio. Si hasta los elementos naturales se apartaron para proteger a estos viajeros desesperados, ¿qué excusa tenemos nosotros para no hacer lo mismo? Para Lupita, ahora estudiante destacada en la escuela local y conocida cariñosamente como la Niña del Milagro, la vida continuaba con una mezcla de normalidad infantil y profunda espiritualidad. Seguía teniendo ocasionales sueños con la Virgen, que ahora registraba cuidadosamente en un diario a sugerencia de Diego. Algún día, le había dicho el anciano profesor, estos mensajes podrían ser importantes para otros, no solo para ti. La pequeña, que había sido instrumento de un milagro, crecía con la serena certeza de quien ha vislumbrado, aunque sea brevemente, el tejido divino que sostiene la realidad aparente. El último rayo de sol iluminó la medalla en el cuello de Marisol, mientras observaba a su hija jugar. ¿Cuántos milagros ocurren diariamente sin que lo notemos?, se preguntó en silencio. ¿Cuántas veces lo extraordinario se disfraza de coincidencia o casualidad porque nuestros ojos están demasiado nublados por el cinismo para reconocer la intervención divina? Con esa reflexión, la exmaestra, que había arriesgado todo por el futuro de su hija, entró a preparar la cena, agradecida por el milagro mayor que pocos mencionaban: la posibilidad de una vida normal, sin miedo, donde los niños podían simplemente ser niños y las madres podían soñar con un mañana. En la pequeña iglesia, ahora convertida en santuario internacional, la medalla de Lupita brillaba suavemente en su relicario, testigo silencioso de que los milagros, lejos de ser reliquias del pasado o supersticiones de mentes simples, siguen manifestándose cuando la necesidad humana y la compasión divina se encuentran. Y en ese encuentro, tanto quienes creen como quienes dudan pueden vislumbrar, aunque sea fugazmente, que somos parte de una historia mucho más grande de lo que nuestra limitada comprensión puede abarcar. ¿Has sentido alguna vez que un milagro silencioso
te ha acompañado en tus momentos más oscuros. La historia de estos refugiados nos recuerda que, a veces, cuando todas las puertas parecen cerrarse, el cielo mismo se abre para mostrar que nunca estamos verdaderamente solos en nuestro caminar.